noches, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio virtual, bienvenidos a este espacio para venir a buscar de la presencia de Dios. Eso. Y quién mejor que empezar nuestro espacio recordando la fidelidad de Dios. Hay tantas cosas en este mundo que no entendemos racionalmente. A veces queremos entender las situaciones que enfrentamos, queremos entender las relaciones entre las personas y la verdad que muchas veces decimos, no entiendo, no entiendo qué está pasando. Pero lo que sí entendemos siempre es que la fidelidad de Dios no cambia. Y yo te invito a que ahí en el lugar donde estés, le digas a tu corazón, ahora, bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides ninguno de los momentos de fidelidad de tu buen Dios. Decíselo ahí a tu corazón. Bendice, alma mía, a Jehová, y agradece cada fidelidad de Dios hacia tu vida. Señor, gracias. Gracias porque cada mañana tú nos demuestras una vez más cuánto nos amas, lo fiel que tú eres, lo determinantes que son tus promesas, lo firmes, lo seguras que son tus promesas y tu amor que nunca cambia, Señor. Queremos pedirte en este momento que nosotros podamos ser confiables como tú lo eres con nosotros. Que nuestro decir tenga que ver con nuestro hacer. Que podamos ser personas coherentes, confiables, que irradien esa luz y esa seguridad que solo tú puedes dar a nuestras vidas, Señor. Y yo te pido que en esta noche visites a cada hogar, a cada hermano que se conecte, que tu presencia en esta noche se manifieste en seguridad de que tú eres fiel, de que tú nos amas, que tu amor es incondicional y que así como tú eres, podamos ser nosotros cada día más. Te pedimos que guíes este espacio, que uses la alabanza para poder alabar tu nombre y poder darte nuestras vidas, que es lo único que tenemos para darte, Señor. Que podamos ahora disfrutar de este espacio de adoración y alabanza y que después nos hables a través de tu palabra, Señor. Guíanos, toma control de este espacio y que tu presencia se manifieste en el hogar de cada hermano, hermana, amigo, amiga que se conecte a este espacio. En el nombre de Jesús. Amén. Y te invitamos a que te unas con nosotros en este tiempo de adoración al Señor. Agradecer todas las cosas que has hecho por mí, cosas inmerecidas que diste para mostrar tu amor por mí. Las voces de un millón que soy y lo que anhelo ser, lo debo todo a ti.
Amén, amén, amén. Grande Señor es tu fidelidad. Gracias Señor por este lindo momento de adoración. Quiero compartir con ustedes una palabra que encontré en un libro muy lindo del pastor Daniel Tomasini. En realidad uno siempre toma la idea y trata de adaptarla a las necesidades y al esquema de cada congregación. Y en realidad me interesó el título: Jesús, un transgresor de la ley. Y hay tantas situaciones complicadas que se nos presentan en las iglesias, hay tantas realidades nuevas, diferentes a lo que era tradicionalmente, y creo que tenemos que tomar conciencia de cuál es la postura que Jesús quiere que tomemos frente a cada situación. Y básicamente siempre tomamos el ejemplo de Él, porque Él hace 2000 años que predicó un mensaje y durante todos estos años las cosas fueron cambiando, las situaciones, las realidades fueron cambiando, pero la palabra de Dios permanece fiel, como recién cantamos. Su palabra, su amor permanece fiel. Les voy a invitar que abran sus Biblias o que lo anoten, así después lo buscan, en el libro de San Marcos, capítulo 3, del versículo 1 al 6. San Marcos, capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Dice: en otra ocasión entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Otras versiones hablan de la mano tullida o seca. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en el sábado, que era el día de reposo establecido por la ley. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada: ponte de pie frente a todos. Qué desafío, ¿no? Un hombre, seguramente me imagino que con ciertos complejos, porque tenía una mano seca, tenía una discapacidad. Jesús los llama a salir del anonimato y a ponerse frente a todos. Y luego le dijo a todos. Y cuando se refiere a todos, y leemos un poquito más adelante, atrás, estaban en la sinagoga los fariseos, los estudiosos de la ley, los que tenían muy claro lo que la ley decía. Entonces Jesús se dirige a ellos y les dice: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos, los fariseos, los que sabían de la ley, los que se suponían que podían dar una respuesta, permanecieron callados. Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de sus corazones. Y le dijo al hombre: extiende la mano. La extendió y la mano quedó restablecida al instante. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Ese mismo día de reposo, en el que Jesús se desafía, sana a un hombre que tenía la mano seca, el día de reposo, los fariseos y los estudiosos de la ley empiezan a tramar cómo matar a Jesús.
Y un poquito conociendo nuestras realidades de hoy, observamos que hay 3 formas de relacionarnos con la ley, con los mandamientos de Dios. Y la primera, se las quiero leer, se trata de un hombre y de una mujer que se esfuerzan por cumplir con todos sus deberes. Ven a Dios como un juez duro que les exige perfección en cada uno de sus actos. Entonces intentan aplicar la ley a cada circunstancia de su vida, volviéndose minuciosos y detallistas. Cuanto más se cuidan y autoobservan, más perseguidos se sienten por las fantasías de quebrantar sus mandatos interiores. Entonces se tornan más exigentes e intolerantes. Las prohibiciones se multiplican para ellos, convirtiéndose así en un tipo o en tipos obsesivos. Todas estas situaciones los llevan a convertirse en hombres, en mujeres llenos de ira, que desprecian, critican y juzgan a los que se comportan de un modo que ellos desaprueban. Creen que ellos son tan justos que Dios es su deudor. No toleran el menor reproche. Sin embargo, siempre están listos para reprochar a los demás. Sus discusiones y conversaciones giran siempre acerca de lo que se debe o no se debe hacer. Y realmente se sienten muy infelices porque no pueden hacer nada de lo que desean. La ley que les habla desde la voz de su conciencia, prohibiéndoles y censurándolos constantemente, los han enfermado. Los ha convertido en perfeccionistas solitarios, en orgullosos críticos, en censuradores del prójimo, en neuróticos obsesivos que no pueden conectarse con lo que realmente desean. Se han puesto en el lugar que el apóstol San Pablo describe como estar bajo la maldición de la ley. Eso está en Gálatas 3:13. Pablo habla de estar bajo la maldición de la ley. Cuando la ley se convierte en un mandato interno, en algo que nos lleva constantemente a ver a Dios como el Dios que nos juzga, que nos vigila, que ocupa una figura autoritaria al que le tenemos miedo, porque a cada paso parece que estamos infringiendo alguna de las leyes de Dios. Esto les pasaba a los fariseos que estudiaban la ley, conocían cada tilde, cada jota, cada coma de la ley que Dios le había dado a Moisés. Y se convirtieron en personajes obsesivos, exigentes consigo mismos, pero también exigentes con los demás, que constantemente criticaban a los demás porque los demás no hacían lo que para ellos era lo correcto. Pero no solamente los fariseos estaban en este lugar. Lamentablemente en las iglesias de hoy hay personas que viven su relación con Dios en términos de deberes, de derechos, fundada en el miedo y criticando siempre a los pastores, a lo que se hace en la iglesia, a los hermanos,
Hoy los llamamos los legalistas. Pero saben, hermanos, esto es carnal, es humano y está fuera de todo lo que es la gracia de Dios para nuestras vidas. Este es un grupo, pero hay otra forma de pararse frente a la ley, que es la otra cara de la misma moneda, y está representada por hombres y mujeres que se rebelan contra todo lo que la ley establece. Viven conforme a sus caprichos personales, han caído en el libertinaje, hacen lo que se les antoja e intentan vivir conforme a sus placeres momentáneos. Para ellos no existe el compromiso. Han recorrido el camino de la droga, del desenfreno sexual, de la indiferencia hacia el otro. Pero este camino los ha dejado profundamente insatisfechos. Tienen una fuerte sensación de vacío interior. Este es el caso de la mujer que se encuentra con Jesús, la mujer samaritana que se encuentra con Jesús en el pozo de agua. Y Jesús le dice, ve a buscar a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, claro, porque los 5 que tuviste y el que tenés ahora no fueron tus maridos. Pero la mujer se siente tan seca interiormente que le pide a Jesús que le dé de esa agua de vida que solo Jesús le puede dar. Pero no solamente es esa mujer, también hoy en día tenemos personas, hermanos, personas en la iglesia que creen que todo vale, que Dios, su amor es incondicional y que Dios nos perdona cualquier pecado que hagamos. Y saben que lo más lindo son personas que viven criticando a los pastores, a lo que se hace en la iglesia, critican a los hermanos que hacen las mismas cosas que ellos, pero siempre es más fácil criticar al otro que verse uno mismo del espejo. Pero hay una tercera posición, como posicionarse, valga la redundancia, frente a lo que la ley del Antiguo Testamento nos marca. Y eso nos lo mostró Jesús. A través de sus dichos, de sus actos, nos mostró cómo vivir libremente la verdadera justicia de Dios y nos llama a nosotros a ser transgresores de prejuicios, de fortalezas que el enemigo armó en nuestra cabeza, de fortalezas legalistas que inhumanizan, que son absurdas y que no están dentro de los planes de la gracia de Dios. Jesús promovió un estilo de vida ético muy, muy superior al legalismo y priorizó siempre al ser humano y al amor. Jesús priorizó siempre las necesidades del ser humano y que lo que el amor de Dios le marcara que hiciera. En primer lugar, en Mateo 17:24, vemos que Jesús cumple con lo que la ley disponía en cuanto a los impuestos. Le preguntan los fariseos, ¿y ustedes no pagan los impuestos? Entonces Jesús le dice a Pedro, anda a la orilla, anda a pescar, y ahí vas a encontrar un pez que tiene 2 dracmas, uno para pagar tus impuestos y uno para pagar los míos. Jesús cumplía con lo que impositivamente se exigía.
También podemos verlo en Lucas 20, 25. Jesús enseña a sus discípulos: dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. O sea que lo que es plata, lo que es impuesto, dáselo a César. Pero la porción que le toca a Dios, el diezmo, tu vida, tu adoración, dásela a Dios. También podemos ver en Romanos capítulo 13, si ustedes leen del versículo 1 al 8, se nos invita a respetar nuestras autoridades, a orar por nuestros gobiernos, a ser respetuoso a lo que nuestras autoridades nos aconsejan. Pero siempre la obediencia a las leyes humanas en ocasiones son relativas. Acuérdense cuando el gobierno romano les prohibía predicar a Cristo, les prohibía a la gente hablar de Jesús. En ese momento, y eso lo encontramos en Hechos 5, 29, los discípulos con mucha autoridad y con mucha fuerza del Espíritu Santo le dicen: es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y predican el Evangelio a pesar de que estaba prohibido, y muchos de ellos tuvieron que dejar la vida porque el castigo de desobedecer era morir en el foso de los leones o en esos coliseos donde salían los leones a comerse a los cristianos que desobedecían. A ver, la palabra de Dios y especialmente los actos de Jesús nos enseñan que debemos acudir a Dios para vivir en la gracia y ser liberados de la maldición de la ley. Debemos tener una actitud crítica y sabia ante la ley y buscar siempre el discernimiento del Espíritu Santo para tener una conducta que glorifique a Dios en cada situación y permitir que el amor priorice nuestras actitudes. Y en eso Jesús marca una diferencia entre lo que es ético, en lo que es amoroso, en lo que es humano y lo que es legal. ¿Por qué sana en un día de reposo al hombre que tenía la mano seca? Porque había una necesidad humana, había una enfermedad que era importante atender antes que guardar el día de reposo. Hay otro pasaje en Lucas 13, del 10 al 13, que habla que Jesús en el día de reposo enseñaba en la sinagoga y sana en ese mismo momento a una mujer que entró encorvada y tullida. Y en ese mismo momento, en el día de reposo, Jesús la sana. ¿Por qué la sana? Porque Jesús prioriza las necesidades del ser humano de conocer a Dios. Jesús prioriza la necesidad de dar a conocer la voluntad de Dios, por eso Él enseña un día de reposo y prioriza la necesidad del ser humano en ser sanado y sana a la mujer que está encorvada. Y Jesús confronta a los fariseos, porque Jesús tiene esta maravillosa cualidad, que cuando uno está equivocado, no va siempre a decir vos estás equivocado, sino que trata de hacerlos entender. Y les pregunta, ¿ustedes qué harían el día de reposo? Como leímos al principio. ¿Qué está permitido el sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar?
¿Y vieron qué hacen los discípulos, los fariseos y los legalistas? Los obsesionados de la ley se quedan callados, no dicen nada. Y Jesús dice ahí que se enoja y se entristece por la dureza de sus corazones. Una dureza legalista, sin amor. Una actitud inhumana. Porque la ley mata. Dice la palabra que la ley mata. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, el Espíritu del amor de Jesús vivifica. Pero estos mismos hombres que están criticando con una actitud crítica, que juzgan a Jesús porque no cumple la ley, ese mismo día de reposo, dice que cuando salieron de ese recinto, se juntaron para cavilar cómo matar a Jesús. Critican a Jesús porque sana a un enfermo, critican a Jesús porque enseña la palabra, pero ese mismo día de reposo están cavilando cómo matar a Jesús. ¿Se dan cuenta? La dicotomía, la oposición que genera, la controversia que genera el legalismo, el atenerse a la letra y no ponerse en el lugar del otro, no priorizar la necesidad del otro y sobre todo el amor. Jesús en Marcos 12, 30 y 31 nos da la clave. Siempre Jesús nos da el ejemplo, nos da la pauta, cómo debemos posicionarnos frente a la ley. ¿Es necesario desobedecer la ley? No. ¿Es necesario guardar la ley a rajatablas, contra viento y marea, y convertirse en un legalista obsesivo, criticón, amargado? Tampoco. En Marcos 12:30 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es que amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que este. Cuando estés ante la duda si obedecer la ley o obedecer al llamado de tu corazón, pregúntate: ¿cuál es la necesidad? ¿Hay una necesidad humana? ¿Hay una necesidad de un ser humano que necesita ser sanado, atendido, alimentado, amado? Que siempre prioricemos el amor. ¿Cómo restaurar a ese hermano? Cuando alguien te viene a contar un chisme terrible de algún hermano de tu iglesia: mirá, lo pesqué haciendo tal cosa que va contra la voluntad de Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Llevarlo ante el pastor para el que el pastor lo discipline, lo ponga, le dé una buena penitencia para que escarmiente? ¿O lo vas a cubrir con el amor de Dios que fluye a través de tu corazón y vas a empezar a orar por ese hermano? Y cuando tenés la oportunidad le vas a decir una palabra que lo afirme, una palabra que salga de tu corazón, una palabra de amor, una palabra que no juzgue, porque sabemos que juzgar al hermano no le ayuda a restaurarse. Jesús siempre buscó la forma de sanar los corazones, de restaurar a la persona.
Acuérdense la mujer que había sido encontrada en el mismo acto de adulterio. Tendría que haber sido apedreada por la ley de ese momento. Sin embargo, Jesús les dice a todos los que querían apedrearla: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y cuando todos los hombres se habían ido y se quedó él solo con la mujer lo mira y dice: ¿tú tampoco me condenas? No, ve y no peques más. La mejor manera de ayudarle al otro a salir de su error es afirmarlo, es acompañarlo, es orar por él, mostrarle que hay poder en la sangre de Jesús para transformar nuestras vidas, que hay poder en la sangre de Jesús para poder cambiar nuestro carácter, que hay poder a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder mostrar los frutos del Espíritu en nuestras vidas. Hermanos, que nuestras actitudes, que nuestras palabras estén siempre atravesadas por el amor incondicional, por la fidelidad que Dios nos mostró. Si Dios fue fiel con vos, como cantamos hoy, sé fiel con tus hermanos, sé un apoyo para tus hermanos, sé una fuente de amor, de afirmación, de oración, de fuerza para tus hermanos que necesitan un abrazo, que necesitan de alguien, tomarse del brazo de alguien para cruzar un túnel oscuro, un valle de sombras. No hay otro mandamiento mayor que este: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús se puso por arriba de la ley. El amor de Jesús se puso por arriba de la ley, que no significa que no hay que obedecerla. Hay que obedecerla en todo lo que está a nuestro alcance. Pero cuando tenemos que elegir entre una necesidad humana, entre la necesidad de afecto, entre la necesidad de apoyo, entre la necesidad de consuelo, de compartir una palabra que le dé fuerza a mi hermano, o juzgar a través de la ley, elegí la gracia, porque para eso vino Jesús, para llevarse nuestros pecados, y fue por gracia. No hicimos nada nosotros para poder merecer esa gracia. Si vos recibiste esa gracia de regalo, compartí el amor con tus hermanos por gracia, sin pedir nada a cambio. Oramos. Señor, gracias porque tú siempre nos das el ejemplo. Y tus dichos y tus actos permanecen fieles a través de los años, permanecen vigentes a través de los años. Señor, hoy quiero alinearme con tu voluntad. Me comprometo a cumplir la ley en lo que esté a mi alcance. Pero Señor, dame un corazón tierno, un corazón blando para poder reconocer la necesidad de mi hermano, para poder reconocer la necesidad de amor en mi hermano y permitir que el amor que tú ya has puesto en nuestros corazones fluya sobre toda circunstancia conflictiva, sobre toda circunstancia de dolor, sobre toda circunstancia de pelea, de discusión. Señor, que seamos pacificadores, que seamos restauradores, que seamos confiables, que seamos amigables para quien lo necesita. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Que tengan una buena semana y que esta palabra pueda seguir obrando a través del Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros. Nos vemos el sábado a las 10:30 con los chicos y el domingo a las 10:15 tenemos una fiesta de bautismo, un culto diferente. Que Dios los bendiga mucho.